¿Sabías que uno de los líderes religiosos más poderosos del siglo XX murió completamente abandonado y en el exilio? Hoy te voy a contar la historia más perturbadora y escalofriante que jamás hayas escuchado sobre la Iglesia Católica. Una historia de poder, traición, secretos oscuros y una caída tan brutal que cambió para siempre la historia del Vaticano. Si te gustan las historias reales que te van a dejar con la boca abierta, suscríbete ahora a nuestro canal y activa esa campanita de notificaciones porque lo que vas a escuchar hoy va a impactarte de una manera que nunca imaginaste. Y por favor, dale like a este video porque esta historia necesita ser contada y necesita llegar a más personas. Te advierto que esta historia contiene revelaciones devastadoras que van a cambiar tu percepción sobre el poder religioso para siempre. Así que prepárate porque vamos a adentrarnos en los secretos más oscuros de uno de los hombres más influyentes y peligrosos de la historia moderna de la Iglesia. En el pequeño pueblo de Cotija de la Paz, en México, nació un niño que estaba destinado a cambiar para siempre el panorama religioso mundial. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa imagen de santidad se escondía una realidad tan diabólica que cuando finalmente salió a la luz, sacudió los cimientos del Vaticano. Marcial Maciel Degollado llegó al mundo el 10 de marzo de 1920 en una familia profundamente católica. Desde el primer momento, todo parecía indicar que este niño estaba destinado para la grandeza espiritual. Su familia había resistido las persecuciones religiosas de los años 20 en México, y su hogar respiraba una disciplina y religiosidad que moldearon su carácter desde la infancia. Mientras otros niños jugaban en las calles polvorientas de su pueblo, el pequeño Marcial prefería construir altares en su habitación y organizar procesiones religiosas con sus hermanos. Esta devoción extraordinaria llamaba la atención de todos. Familiares y vecinos veían en él algo especial, una conexión directa con lo divino que parecía sobrenatural. La influencia familiar fue determinante. Varios tíos y parientes habían seguido el camino sacerdotal, creando una red de apoyo que rodeaba constantemente a Marcial. Las conversaciones familiares giraban siempre en torno a temas religiosos, misiones evangelizadoras y la necesidad desesperante de formar nuevos sacerdotes para México. Cuando cumplió 13 años, sus padres tomaron la decisión que marcaría para siempre su destino y el de miles de personas. Lo enviaron al seminario. No fue una decisión forzada, sino la respuesta natural a una vocación que el propio Marcial había manifestado con una insistencia que rayaba en la obsesión. En el seminario, Marcial no solo sobresalía académicamente. Lo que realmente lo distinguía era su capacidad hipnótica para influir en sus compañeros. Organizaba grupos de oración, dirigía actividades espirituales y se convertía naturalmente en el líder al que otros seminaristas acudían en busca de consejo. Los formadores notaron inmediatamente estas cualidades excepcionales y comenzaron a ver en él a un futuro líder religioso de potencial ilimitado. Pero lo que nadie sabía es que durante estos años formativos, Marcial estaba desarrollando algo más que una simple vocación religiosa. Estaba perfeccionando una metodología de control y manipulación que más tarde utilizaría de la manera más diabólica que puedas imaginar. Durante estos años desarrolló una visión particular de lo que debía ser la vida sacerdotal. Creía firmemente en la necesidad de una disciplina férrea, una obediencia absoluta y una entrega total a la causa de Cristo. Estas ideas que germinaron en su adolescencia se convertirían más tarde en las armas perfectas para crear el sistema de abuso más sofisticado que la Iglesia había visto jamás. El año 1941 marcó un momento decisivo que cambiaría la historia del catolicismo mundial. Marcial Maciel, con apenas 20 años y aún como seminarista, tomó una decisión que alteraría el destino de miles de personas. Fundar una nueva congregación religiosa. En plena Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo se desgarraba entre conflictos y destrucción, este joven mexicano soñaba con crear una orden que fuera un faro de esperanza para la Iglesia Católica. Pero la realidad era completamente diferente. La idea no surgió de la nada. Durante sus años de formación, Maciel había observado lo que consideraba deficiencias en la formación sacerdotal tradicional. Decía que muchos seminarios carecían de la disciplina necesaria y que los futuros sacerdotes no recibían la preparación adecuada. Pero lo que realmente estaba haciendo era diseñando el sistema perfecto para sus futuros crímenes. El 3 de enero de 1941, en un pequeño seminario de comillas, España, Marcial Maciel fundó oficialmente la Congregación de los Legionarios de Cristo. El nombre no fue casual. La palabra legionarios evocaba las disciplinadas tropas romanas, simbolizando soldados de Cristo organizados,
obedientes y completamente sumisos a su líder. Los primeros años fueron extraordinariamente difíciles. Maciel enfrentó la desconfianza de autoridades eclesiásticas que veían con recelo esta nueva iniciativa liderada por alguien tan joven. También tuvo que superar obstáculos económicos enormes. Pero su carisma personal y su capacidad de manipulación comenzaron a dar frutos de manera aterradora. Poco a poco, jóvenes seminaristas se sintieron atraídos por la propuesta de Maciel. La promesa de una formación exigente, una vida de entrega total y la oportunidad de participar en una obra revolucionaria despertó vocaciones en diferentes países. Pero lo que estos jóvenes idealistas no sabían es que se estaban convirtiendo en las futuras víctimas de un depredador que había perfeccionado el arte de la seducción espiritual. ¿Puedes creer que todo esto era solo el comienzo? Si esta historia ya te está impactando, espera a escuchar lo que viene. Dale like a este video y compártelo porque esta verdad necesita ser conocida por todo el mundo. En 1948, apenas 7 años después de su fundación, algo increíble sucedió. La Santa Sede reconoció oficialmente a los Legionarios de Cristo como congregación religiosa de derecho pontificio. Este reconocimiento fue un triunfo personal para Maciel y una validación que le dio un poder inimaginable. El Vaticano había dado su sello de aprobación a una obra que comenzó en la mente de un joven de 20 años. Pero lo que realmente aterroriza es lo que estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas. El crecimiento de la Legión fue meteórico. Maciel demostró ser no solo un visionario, sino también un organizador excepcional y un recaudador de fondos sin igual. Grandes benefactores, especialmente familias adineradas de México y otros países latinoamericanos, comenzaron a apoyar generosamente la obra con donaciones millonarias. Estas donaciones permitieron construir seminarios impresionantes, universidades y centros educativos en varios continentes. Pero lo que nadie sabía es que estos lugares se convertirían en las prisiones perfectas donde Maciel cometería los crímenes más horrendos que puedas imaginar. La disciplina que Maciel impuso en su congregación se convirtió en su sello distintivo, pero también en el arma perfecta para controlar y destruir la vida de cientos de jóvenes inocentes. Las décadas que siguieron fueron testigo de una ascensión que pocos líderes religiosos han experimentado en la historia moderna. Entre 1950 y 1980, Marcial Maciel se convirtió en una de las figuras más respetadas y temidas de la Iglesia Católica Mundial, construyendo una red de contactos en la curia romana que parecía inquebrantable. Su primera gran victoria fue conquistar la confianza del Papa Pío XII, quien veía en los Legionarios de Cristo exactamente lo que la Iglesia necesitaba. Una congregación joven, disciplinada y completamente leal a Roma. Maciel tenía el don diabólico de presentarse ante las autoridades vaticanas como el defensor perfecto de la ortodoxia católica. Pero todo era una máscara perfecta. La estrategia de Maciel para ganar influencia era meticulosa y brillante de una manera que da escalofríos. No se limitaba a impresionar con números o resultados. Cultivaba relaciones personales con cardenales, obispos y funcionarios de la Santa Sede. Organizaba eventos exclusivos en Roma. Invitaba prelados a visitar sus obras y siempre tenía un regalo generoso o una donación oportuna para las causas que apoyaban sus contactos influyentes. Durante el pontificado de Juan XXIII, Maciel demostró una habilidad extraordinaria para adaptarse a los cambios. Mientras muchos sectores conservadores resistían las reformas del Concilio Vaticano II, él supo posicionarse como un líder moderno que abrazaba la renovación sin abandonar los valores tradicionales. Esta flexibilidad le ganó el respeto de cardenales progresistas y conservadores por igual. El pontificado de Pablo VI marcó el apogeo del poder de Maciel. La Legión de Cristo experimentó una expansión sin precedentes. Se establecieron seminarios en España, Estados Unidos, Irlanda y varios países latinoamericanos. Cada nueva fundación era inaugurada con gran pompa, contando frecuentemente con la presencia de obispos locales y representantes del Vaticano. Lo que más impresionaba a las autoridades vaticanas era la aparente calidad de la formación que ofrecían los legionarios. Los seminaristas que salían de sus centros eran disciplinados, cultos, políglotas y completamente obedientes a la jerarquía eclesiástica. Parecían ser exactamente el tipo de sacerdotes que la Iglesia necesitaba. Pero la realidad era completamente diferente y terrorífica. Maciel también supo aprovechar su carisma personal para crear una imagen pública impecable. Era frecuente verlo en ceremonias importantes del Vaticano, siempre elegante, siempre sereno, siempre con la palabra justa para cada ocasión.
Los medios de comunicación católicos lo presentaban como un santo viviente. Pero detrás de esa fachada perfecta se escondía un monstruo. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora porque lo que viene va a cambiar tu percepción de todo para siempre. Y si esta historia te está impactando, deja tu comentario abajo porque queremos saber tu opinión. El año 1997 marcó el comienzo del fin de la era dorada de Marcial Maciel. Fue entonces cuando el periódico estadounidense Hartford Courant publicó una investigación que sacudió los cimientos de la Legión de Cristo y envió ondas de shock por todo el Vaticano. Por primera vez en décadas, la imagen inmaculada del fundador legionario comenzó a mostrar grietas que pronto se convertirían en fracturas irreparables. La investigación periodística reveló testimonios devastadores de 9 exseminaristas legionarios que acusaban a Maciel de abusos sexuales sistemáticos ocurridos durante las décadas de 1940, 1950 y 1960. Las acusaciones no eran simples rumores, eran testimonios detallados, coherentes y respaldados por documentos que pintaban un cuadro aterrador de manipulación, abuso de poder y violencia sexual. Juan Baca, uno de los primeros en hablar públicamente, describió con detalles estremecedores cómo Maciel lo había abusado sexualmente cuando era apenas un adolescente seminarista. Su testimonio fue especialmente impactante porque Baca había sido durante años uno de los colaboradores más cercanos del fundador. Otros exlegionarios como Arturo Jurado, José Barba y Alejandro Espinosa confirmaron patrones similares de abuso y manipulación. Los testimonios revelaban un sistema perfectamente diseñado para el silencio y la complicidad. Lo que más aterrorizaba era la sofisticación del sistema de control psicológico que Maciel había implementado. No se trataba solo de abusos sexuales aislados, sino de una metodología sistemática de manipulación que comenzaba desde el momento en que los jóvenes ingresaban al seminario. Los testimonios describían técnicas de aislamiento familiar, control de correspondencia, manipulación de la culpa religiosa y creación de una dependencia emocional total hacia la figura del fundador. Los jóvenes víctimas fueron condicionados para creer que los abusos que sufrían eran parte de una misión especial, una prueba de su vocación o incluso una forma de purificación espiritual. ¿Puedes imaginar el horror de estos jóvenes? ¿Puedes imaginar la traición que sintieron cuando descubrieron que el hombre al que veneraban como un santo era en realidad un depredador? A pesar de la gravedad de las acusaciones y la credibilidad de los testimonios, la reacción inicial de la Legión de Cristo del Vaticano fue de negación absoluta. Los portavoces describieron las denuncias como una campaña difamatoria orquestada por enemigos de la Iglesia. El poder de Maciel para controlar la narrativa seguía siendo formidable. Sus conexiones en el Vaticano se activaron inmediatamente para minimizar el impacto de las denuncias. Cardenales influyentes expresaron públicamente su confianza en la integridad del fundador legionario. Pero los periodistas Jason Berry y Gerard Renner no se dieron por vencidos. Continuaron investigando, encontrando nuevos testimonios y documentos que respaldaban las acusaciones iniciales. Cada nueva revelación hacía más difícil mantener la narrativa oficial de inocencia. ¿Crees que esto es lo más impactante de la historia? Te aseguro que no. Lo que viene va a destruir todo lo que creías saber sobre este hombre. No pares de ver porque la parte más escalofriante está por llegar. El año 2009 trajo consigo revelaciones que superaron las peores pesadillas de quienes habían defendido Maciel durante décadas. Una investigación exhaustiva del Vaticano, ordenada personalmente por el Papa Benedicto XVI, descubrió una realidad que desafiaba toda lógica y comprensión humana. El hombre que había predicado castidad y pureza durante toda su vida había mantenido una vida secreta llena de relaciones íntimas y había engendrado al menos 3 hijos con 2 mujeres diferentes. ¿Puedes creer semejante hipocresía? La primera mujer identificada fue Blanca Estela Lara Gutiérrez, con quien Maciel mantuvo una relación de décadas bajo la identidad falsa de un empresario petrolero llamado Raúl Rivas. Con ella tuvo una hija, Normita, a quien presentó como su sobrina ante otros miembros de la Legión. La segunda mujer era Norma Hilda Rivas, significativamente más joven, con quien tuvo 2 hijos varones. La sofisticación de estas dobles vidas era asombrosa. Maciel había creado identidades completas, documentos falsos y había logrado mantener estas relaciones durante años sin levantar sospechas oficiales. Este hombre era un maestro de la mentira y el engaño. Los testimonios de las víctimas de abuso sexual se multiplicaron exponencialmente una vez que las primeras denuncias rompieron el muro de silencio. Seminaristas de diferentes países y épocas comenzaron a hablar,
revelando un patrón sistemático de abusos que se extendía por más de 4 décadas. Las historias eran devastadoramente similares. Jóvenes idealistas que habían ingresado a los seminarios legionarios con la esperanza de servir a Dios, solo para encontrarse atrapados en una red de manipulación psicológica y abuso sexual. Los testimonios describían técnicas de grooming sofisticadas que Maciel había perfeccionado a lo largo de los años. Seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, generalmente jóvenes vulnerables de familias devotas, que se sentían honrados de recibir atención especial del venerado fundador. Los convencía de que los abusos eran parte de una misión especial de Dios, una prueba de su vocación religiosa o incluso una forma de participar en los sufrimientos de Cristo. ¡Qué diabólico! La estructura de la Legión de Cristo había sido diseñada perfectamente para facilitar y ocultar estos abusos. El aislamiento de los seminaristas del mundo exterior, la censura de correspondencia, la prohibición de contactos familiares frecuentes y la cultura de obediencia absoluta creaban un ambiente donde las víctimas no tenían recursos ni esperanza de escapar. Las familias que habían confiado sus hijos a la formación legionaria experimentaron un trauma colectivo al descubrir la verdad. Muchas de estas familias eran profundamente católicas y habían considerado un honor que sus hijos fueran seleccionados para formar parte de una congregación tan prestigiosa. ¿Puedes imaginar el dolor de estos padres al descubrir que habían entregado sus hijos a un depredador? El contraste entre la imagen pública de santidad que proyectaba Maciel y la realidad brutal de sus crímenes era tan extremo que muchos padres inicialmente se negaron a creer los testimonios. Si esta historia te está removiendo por dentro, compártela porque el mundo necesita conocer la verdad. Y si quieres seguir viendo contenido como este, suscríbete y activa las notificaciones. El 19 de mayo de 2006 marcó el comienzo del fin para uno de los líderes religiosos más influyentes del siglo XX. Ese día, el Vaticano emitió un comunicado escueto pero devastador. Marcial Maciel Degollado era invitado a retirarse a una vida privada de oración y penitencia, renunciando a todo ejercicio público de su ministerio sacerdotal. La decisión del Papa Benedicto XVI era definitiva e inapelable y representaba una caída desde las alturas del poder eclesiástico que pocos habían experimentado de manera tan dramática. La orden papal no mencionaba explícitamente los crímenes de Maciel, pero todos entendían su significado. Después de una investigación exhaustiva dirigida personalmente por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, el Vaticano había llegado a conclusiones que hacían imposible mantener la ficción de inocencia. Maciel, entonces de 86 años, acató la orden sin resistencia pública. Su salud ya estaba seriamente deteriorada por los efectos combinados de la edad avanzada y diversas enfermedades degenerativas que lo habían debilitado progresivamente. Se trasladó a Jacksonville, Florida, donde estableció su residencia final en una modesta casa que contrastaba brutalmente con los lujosos edificios que había habitado durante su época de esplendor. Los últimos 2 años de vida de Maciel transcurrieron en un aislamiento casi total que era tanto físico como social. Las enfermedades que padecía incluían problemas cardíacos severos, artritis degenerativa que le causaba dolores constantes y un deterioro cognitivo gradual que afectaba su memoria y capacidad de concentración. El contraste con su vida anterior era dolorosamente evidente. El hombre que una vez había comandado la lealtad absoluta de miles de seguidores, ahora dependía de un pequeño grupo de cuidadores para las actividades más básicas de la vida diaria. La soledad de Maciel durante este periodo era particularmente notable. Muchos de los líderes legionarios que habían sido sus colaboradores más cercanos se habían distanciado progresivamente conforme las evidencias de sus crímenes se hacían públicas. Las familias adineradas que una vez lo habían considerado un santo viviente ahora evitaban cualquier asociación con su nombre. Incluso algunos de sus propios hijos biológicos mantuvieron una relación distante y complicada con él. ¿Puedes imaginar morir completamente solo después de haber tenido tanto poder? El 30 de enero de 2008, a los 87 años de edad, Marcial Maciel Degollado falleció en Jacksonville, Florida. Su muerte fue tan discreta como habían sido tumultuosos los escándalos de sus últimos años. No hubo ceremonias públicas, no hubo declaraciones oficiales de duelo de la Legión de Cristo y no hubo reconocimientos póstumos de las autoridades vaticanas que una vez lo habían considerado un líder ejemplar. El funeral fue una ceremonia privada y sobria, asistida únicamente por un pequeño grupo de familiares y algunos legionarios que mantenían lealtad personal hacia él. ¡Qué patético final para alguien que se creía todopoderoso! La reacción oficial de la Iglesia fue muy distinta a la que había acompañado a otros fundadores de congregaciones religiosas.
No hubo ceremonias públicas, ni procesiones solemnes, ni homenajes multitudinarios. En lugar de exaltar su figura, el Vaticano optó por un silencio profundo que hablaba más que cualquier declaración. Era un silencio cargado de significados. Reflejaba tanto el peso del escándalo como la necesidad de proteger la imagen de la Iglesia frente al mundo. Los fieles que durante años lo habían visto como un guía carismático se encontraron desconcertados. Este vacío ceremonial marcaba un contraste brutal con el poder que Maciel había tenido en vida, cuando era recibido por papas, cardenales y autoridades de todo el mundo. ¿Te das cuenta de cómo el poder puede convertirse en nada cuando se descubre la verdad? Hablar del legado de Marcial Maciel es adentrarse en una de las historias más polémicas de la Iglesia Católica moderna. A diferencia de otros fundadores que dejaron una huella de inspiración y santidad, el nombre de Maciel quedó asociado para siempre a los abusos, la manipulación y la doble vida. Sin embargo, al mismo tiempo, dejó tras de sí una congregación que sigue activa, con colegios, seminarios y universidades repartidos en distintos continentes. Esta contradicción es la esencia de su legado, éxito institucional por un lado y una herencia de escándalo por el otro. La Legión de Cristo continúa siendo una organización con presencia internacional, forma sacerdotes, administra programas educativos y mantiene una base de fieles. Pero en cada paso que da, su fundador aparece como una sombra inevitable. Para muchos críticos, la historia de Maciel es un símbolo de cómo la Iglesia permitió que un hombre construyera un imperio personal sin rendir cuentas. Durante años, las denuncias fueron ignoradas o minimizadas. Solo cuando el escándalo alcanzó proporciones imposibles de ocultar, el Vaticano actuó. El legado de Maciel no puede medirse únicamente por las obras materiales que dejó. Su verdadero peso está en el debate que generó. Para algunos representa la decadencia moral de un líder religioso que utilizó su carisma para ocultar una vida doble. Para otros es la prueba de que la Iglesia debe enfrentar sus sombras con más decisión. La figura de Maciel sigue generando controversias. Incluso hoy su nombre provoca reacciones de dolor, indignación y vergüenza en muchos sectores, pero también invita a una reflexión más amplia sobre poder religiosos y mecanismos de control. ¿Qué sucede cuando la lealtad a una institución se convierte en silencio frente a los crímenes? Su historia no se reduce a un capítulo oscuro del pasado. Se transforma en una advertencia constante sobre la necesidad de transparencia, justicia y escucha a las víctimas. Clímax y llamada a la acción final. Y así llegamos al final de una de las historias más impactantes y perturbadoras que jamás hayas escuchado. La historia de Marcial Maciel no es solo la historia de un hombre que cayó desde las alturas del poder religioso. Es la historia de cómo el silencio puede proteger a un culpable durante demasiado tiempo, y de cómo las víctimas pueden finalmente conseguir que se escuche su voz. Esta historia nos enseña que ningún poder es absoluto y que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto tiempo tome o cuánto poder trate de ocultarla. ¿Qué le pareció esta historia demoledora? ¿Sabías todo lo que acabas de escuchar? Deja tu comentario aquí abajo porque queremos mucho saber tu opinión. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, compártela con tus amigos y familiares porque estas verdades necesitan ser conocidas. Y si quieres seguir viendo contenido exclusivo como este, contenido que nadie más te va a contar con esta profundidad y esta crudeza, suscríbete ahora a nuestro canal. No olvides activar esa campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte de nuestras nuevas investigaciones porque tenemos muchas más historias explosivas que van a dejarte sin palabras. Dale like a este video si crees que historias como esta deben ser contadas. Y recuerda, en este canal nunca te vamos a ocultar la verdad, por más incómoda que sea. Nos vemos en el próximo video con otra historia que va a cambiar tu manera de ver el mundo. Hasta la próxima, y que nunca dejes de buscar la verdad.